Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar el Cum Santo Spiritu, que es el final del Gloria de la Gran Misa en Do menor de Mozart. El compositor ideó esta obra religiosa como acción de gracias por su boda con Constance, y quizás el Et Incarnatus del Credo sea el pasaje más famoso. El fragmento de hoy es una tremenda fuga con numerosos estrechos que creo que vale la pena ver en detalle. ¡Vamos allá! Se trata de una fuga simple, es decir, sobre un solo sujeto, a diferencia del Kyrie del Requiem que analicé también hace tiempo en el canal y que es una fuga doble. Está construida sobre un sujeto, invención del propio Mozart, que sigue el modelo hexatónico, lo que veremos luego que es importante. Con esto quiero decir que partiendo de la tónica se alcanza como nota más aguda en La, en Do mayor, el sexto grado melódico, mientras que por otra parte la tónica no se sobrepasa nunca hacia abajo. Visto el compás y la figuración rítmica, es evidente que el autor está imitando el estilo antiguo, porque en 2x2 a la breve los valores oscilan entre la redonda y la corchea. Vamos, lo que sugiere Fuchs en su tratado de contrapunto Gradus ad Parnassum, publicado en Vida del compositor y que estudia el contrapunto de Palestrina. Es más, el parecido entre este sujeto y el primero de los cantus firmi propuestos por dicho tratado de contrapunto es evidente. Un breve análisis de este material nos dice que el salto inicial de cuarta ascendente se adapta si se transporta a la armonía dominante tónica en una cadencia. La repetición del mismo salto de cuarta a una tercera hacia arriba también sugiere que estos dos compases podrían acompañar a estos dos. Y de igual manera que el cantus firmus de Fuchs, la caída prolongada por grados conjuntos se presta a una serie de retardos porque estos deben resolver bajando, con lo que es fácil acompañarlos de un movimiento paralelo. Como veis, estamos frente a un sujeto muy interesante, tanto que Mozart volvió a emplearlo en el finale de su última sinfonía, otra fuga impresionante. La respuesta es de tipo real, que se contrapone a un material o parte libre, es decir, que la fuga no tiene contrasujeto. Sin embargo, a partir del compás 106 va a haber una sucesión de corcheas que acompaña a cada aparición de sujeto o respuesta. Está claro que la intención de Mozart es dar la sensación de contrasujeto, porque este flujo de corcheas cambia de voz con cada entrada, pero nunca son exactamente las mismas debidamente transportadas, así que no lo podemos llamar contrasujeto. Lo verdaderamente interesante de esta fuga, como decíamos al principio, es la gran cantidad de estrechos. Los estrechos consisten en la presentación de entradas, ya sabemos que con esa etiqueta queremos decir apariciones de sujeto o respuesta, sin discriminar si es uno u otra, a una distancia temporal inferior de lo que se dio al inicio y en la medida de lo posible produciendo imitación canónica. O sea que los corchetes que pondríamos en la partitura se deben montar unos sobre otros, como está ocurriendo aquí. El primero de ellos va a ser a la octava y a los dos compases de distancia. Al ser a la octava podemos decir que mezcla un sujeto con otro o una respuesta con otra respuesta. Claro, si va a haber estrechos no tiene sentido hacer contrasujeto, porque no hay sitio para meterlo todo. Aunque es cierto que también hay fugas donde ocurre todo, que hay contrasujeto a la vez que estrechos. En este estrecho se ve no solo como decíamos que la primera cuarta se puede mezclar con la segunda y que produce terceras seguidas, sino que la bajada por grados conjuntos continúa la serie de intervalos de tercera o sexta. Es interesante comprobar que, como había un ideal del contrapunto que era la varietas, o sea la variedad, se recomendaba que no hubiera demasiados intervalos iguales seguidos. A veces se pone el límite de 3 intervalos iguales, y aquí el autor está rozando esta norma, porque el estrecho produce 3 sextas seguidas, momento tras el cual se pasa a terceras.
Y sin quitarle nada de mérito al genio de Salzburgo, supongo que del vídeo sobre contrapunto invertible se extrae la conclusión de que repetir el mismo contrapunto, el mismo estrecho, por movimiento contrario, puede tener un gran interés musical, pero ninguno desde el punto de vista del oficio del compositor. Vamos, que hecha esta tarea es darle la vuelta y va a sonar bien, porque se va a mantener la relación interválica. A este estrecho se suma otro aún más estrecho, es decir, a una distancia temporal inferior al compás. Se da entre un sujeto y su respuesta. Para esto tienen que presentarse intervalos de séptima, en teoría algo que no está permitido en el contrapunto estricto de escuela, porque las disonancias tienen que prepararse. Y además la relación entre estas voces es lo que se conoce como primera especie, donde no se tolera ninguna disonancia. Pero también es verdad que los intervalos de séptima se pueden asociar a sendos acordes de la familia de la dominante. Si nos fijamos en Do mayor, esta séptima sin preparar se sobreentiende como formando parte de un acorde de séptima de dominante que además estaría resolviendo correctamente, porque el sol sube hacia la tónica mientras el fa disonancia resuelve como toca bajando por los dos conjuntos. Algo parecido ocurre después, donde el si la suena como parte de un acorde de sensible en el modo mayor o acorde semidisminuido. Claro, es verdad que aquí la sensible no puede ir a la tónica, porque está copiando y pegando el sujeto, pero la disonancia se vuelve al menos a resolver como corresponde. Por eso era importante hacer un sujeto hexatónico, porque de este modo se presta al segundo estrecho, que se supone que tiende a ser bitonal. Pensadlo, si esta entrada está en Do mayor, su transporte aquí debería estar en Sol mayor. ¿Y acaso se puede en época de Mozart practicar la bitonalidad? Bueno, claro, está el caso de la broma musical, pero bueno, eso es una marcianada. ¿Cómo arreglar esto? Pues fácil. Como el sujeto carece de la nota si, al ser hexacordal, la respuesta carece de fa, que se supone que debería ser sostenida, nota diferencial entre Do mayor y Sol mayor. Y así es como cuadramos sujeto y respuesta en estrecho en una sola tonalidad, Do mayor. Mirando hacia atrás, es cierto que aunque la fuga no tenga contrasujeto, el material libre que acompaña la primera entrada de respuesta nos anuncia la posibilidad de este estrecho que acabamos de ver. Bueno, para quien quiere verlo. Fijaos en los intervalos del estrecho y en los que se producen en la primera aparición de la respuesta, acompañada de eso que hemos llamado material o parte libre. La séptima, a la que se ve obligado el contrapunto después, no tiene por qué darse al inicio, y el compositor lo cambia por la octava y la sexta, consonantes. Se mantiene la tercera posterior. La séptima de nuevo se presenta, aunque como floreo de la sexta. Otra tercera y otra tercera retardada previo salto consonante. Espero que se capte la belleza de lo que acabo de explicar. Mozart nos está diciendo a gritos, en los primeros compases, que piensa hacer un estrecho. El colmo es cuando se da un estrecho a 4, que es además la mezcla de los dos anteriores. Fijaos que la séptima sin preparar ahora se da dos veces, y que las dos séptimas superpuestas arrojan un acorde de novena de dominante. Lo repito aquí, para hacer algo que desde el punto de vista del contrapunto de escuela es incorrecto, Mozart se sirve de algo que en armonía no está tan mal, a saber, que los acordes disonantes de la familia de dominante son los que menos necesitan preparación. Eso sí, resuelven como Dios manda. Y como digo, fijaos que se mezclan los dos estrechos, porque al iniciar a los dos compases, do fa mi, se mezcla este do fa mi, sol do si, al compás, repetido luego do fa mi, sol do si. Hay otro punto que podemos considerar discutible en este estrecho, y es que esta quinta justa, do sol, viene seguida de esta otra quinta, si fa. Sabemos también que dos quintas seguidas se prohíben cuando ambas son justas, pero es que esta es disminuida, con lo que tampoco habría especial problema.
Pero también es verdad que como ocurren entre partes extremas, es decir, entre soprano y bajo, lo más frecuente es que Mozart las evitara. Y lo que hace aquí el compositor es anticipar un fa sostenido que genera un acorde de dominante de dominante. Para acabar, aunque esto va de contrapunto, quiero mostrar este pasaje armónico porque entronca con el vídeo sobre Omnibus y precede además a este gran estrecho, con lo cual oiremos los dos pasajes seguidos. La genialidad estriba en saber acompañar una nota mantenida, el fa de las sopranos, sobre una armonía cambiante basada en un bajo que sube cromáticamente. Pero para ello aparecen varios acordes disminuidos y dominantes secundarias difíciles de justificar. En especial, es muy raro este acorde con el re bemol, que exige un acorde más alejado del do mayor del pasaje que los demás. Bueno, espero sinceramente que os haya gustado este análisis. Recordad ayudarme suscribiéndose al canal si no lo habéis hecho todavía, activad la campanita de notificaciones, regalándome un buen like, compartiendo, comentando y recordaros siempre, analiza más para tocar mejor. Hasta luego.